La Biblioteca Nacional del Perú cumple 201 años reafirmando su compromiso para ofrecer servicios bibliotecarios de calidad a todos los peruanos y peruanas. De esta manera, a través de Aló BNP, lleva lecturas en castellano y quechua de forma gratuita, mediante llamadas telefónicas que realiza un valioso equipo de voluntarios y voluntarias. Además, Tiflos BNP, servicios bibliotecarios para personas con discapacidad visual, acerca el libro, la lectura y la información en formatos accesibles como ebooks, audiolibros o impresiones en sistema braille, que además se envían a nivel nacional a través del servicio Secograma de Serpost. Libros Viajeros BNP, servicio descentralizado de acceso a la lectura, lleva libros y actividades de mediación de lectura a localidades alejadas del país en un módulo itinerante que transportan las plataformas itinerantes de acción social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También hace posible la accesibilidad a través de la Biblioteca Pública Digital, donde cada vez más usuarios y usuarias acceden a ebooks y audiolibros. La atención presencial se fortalece en nuestras sedes y estaciones de biblioteca pública, con talleres y actividades culturales, programas de formación y otras actividades dirigidas a bibliotecarios y mediadores de lectura. En la Biblioteca Nacional del Perú seguimos innovando y mejorando nuestros servicios bibliotecarios con el propósito de que más bibliotecas del país se unan a este esfuerzo de acercar la lectura, la información y la cultura a más peruanos y peruanas. Mi nombre es Talia Choque, soy historiadora de la Biblioteca Nacional del Perú. Les doy la bienvenida esta tarde. Con el propósito de difundir las diversas temáticas comprendidas en los micrositios memoriaperu.bnp.gov.pe, correspondientes al valioso patrimonio bibliográfico documental que la institución resguarda y en los cuales se dan a conocer las colecciones bibliográficas y documentales que conforman el acervo histórico y cultural de nuestro país, la Biblioteca Nacional del Perú les da la bienvenida a la actividad virtual Memoria Perú. En la sesión del día de hoy se conversará sobre las pensadoras peruanas del siglo XIX. Las obras de estas pensadoras revelan la experiencia femenina a finales del siglo XIX, a través de sus novelas, cuentos, leyendas, tradiciones, crónicas, ensayos y poesía, que también piensan en el futuro del país. Se hablan sobre la tecnología, el trabajo, la economía, indagan el tema de la identidad y la reconstrucción nacional, denunciando en sus obras las injusticias y las desigualdades. Antes de presentar a las invitadas el día de hoy, queremos invitar a los espectadores y a las espectadoras que nos siguen por las redes sociales de la biblioteca
a que nos escriban sus preguntas, sus interrogantes y sus opiniones también en los comentarios, ¿no? El día de hoy. Bien, a continuación vamos a dar la bienvenida a nuestras distinguidas expositoras. En primer lugar, vamos a presentar a Evelyn Huarcaya. Ella es licenciada en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella cuenta con un máster universitario en Investigación en Humanidades por la Universidad de Extremadura en España. Sus investigaciones están relacionadas al estudio de género, la literatura decimonónica y las metodologías de la investigación en el área de humanidades. También presentaremos a la doctora Sofía Pachas. Ella es doctora en Ciencias Sociales en la especialidad de Historia, magíster en Arte Peruano y Latinoamericano y licenciada en Arte y Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde el año 2013 es docente permanente en la Escuela de Arte y Posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de esta universidad. Bien, les agradecemos por su participación el día de hoy y iniciaremos esta tarde con la exposición, en primer lugar, de Evelyn Huarcaya y luego con la exposición de la doctora Sofía Pachas. Bienvenida, Evelyn, adelante. Hola, gracias, Thalía. Bien, sí se ve mi pantalla, ¿no? La estoy compartiendo. Genial. Bien, voy a comenzar entonces. Buenas tardes con todos y todas. Les doy la bienvenida. Y también me gustaría agradecer al Área de Gestión Cultural de la Biblioteca Nacional del Perú por aperturar este espacio para poder dialogar en torno a las pensadoras peruanas del siglo XIX. Bien, me gustaría iniciar con dos preguntas para todos los que nos están viendo ahora. La primera es, ¿qué significa ser mujer en el Perú del siglo XIX? ¿Y qué significa específicamente ser una mujer escritora? Bien, para responder a estas dos preguntas, me gustaría comenzar con dos fragmentos de un escritor contemporáneo a la época, coetáneo de estas intelectuales peruanas del siglo XIX, el escritor Pedro Paz Soldán, alias Juan de Arona. Bien, escuchemos lo que dice Juan de Arona. Dice, nada de perros, de gatos, de loras, de monos, de aves de corral, etc. De los animales domésticos, el único que se puede soportar, y eso a más no poder, es la mujer. Luego, al respecto de Clorinda Mato, afirma este escritor, te has metido a marimacho, con los hombres en refriega, ya te darán un cocacho, no lo ves porque eres ciega, y zarca como mi macho, con el olor que despides, que es olor vinagrillo. Bien, ¿por qué comienzo con estos fragmentos? Porque es importante ubicar a estas escritoras en el contexto de la época y conocer el ambiente en el que éstas escribían, ¿no? Vemos aquí los estereotipos de género contra una mujer escritora calificada como marimacho. Ahora, bien, establecido esto, me gustaría comentarles a todos cómo inició esta investigación. Bien, todo se remonta más o menos a los años 2013-2015, cuando en un curso de la universidad se nos dejó como proyecto rescatar un texto antiguo. Entonces, para esto, todos teníamos que ir a las hemerotecas, a los fondos antiguos, por ejemplo, de la Biblioteca Pedro Zule en San Marcos, o a la sede en San Borja de la Biblioteca Nacional del Perú, al lado de la estación del tren eléctrico La Cultura, ya ahí está el fondo antiguo, o el Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, en ese tiempo uno tenía que acercarse personalmente y tramitar su carnet de ingreso para poder tener acceso a estos documentos valiosos del siglo XIX. Ahora, actualmente, gracias a la digitalización de la mayoría de estos medios, cualquiera puede acceder libremente a través de Internet, ¿no? A través de las páginas web, por ejemplo, de la BNP, a estos documentos valiosos y leer de primera mano las cartas de muchas de estas escritoras que se escribían entre ellas, publicaciones en la prensa, diarios, obras, etcétera, fotografías también. Bien, entonces, a partir de este primer acercamiento a la literatura decimonónica, a estos textos antiguos, comencé a investigar más sobre las escritoras del siglo XIX. Y de esta forma me encontré con varias autoras
que han estudiado, por ejemplo, Francesca De Negri, conocida en el campo literario por diversas obras, dentro de las que destaco El abanico y la cigarrera. En esta obra ella nos va a presentar un análisis sistemático de la que considera la primera generación de mujeres ilustradas del Perú, y analiza, como aparece en el primer recuadro, los géneros más estudiados, que en este caso son la novela y la poesía. Luego, en el segundo recuadro, vemos a otras autoras, también además de la anterior, que se concentran en el análisis de autoras canónicas, por ejemplo, Manarelli, Mari Prat y la misma De Negri. Dentro de estas autoras canónicas están Mercedes Cabello, Clorinda Mato. Ahora, también encontramos otras investigadoras como Villavicencio, Prat, la misma Manarelli, Castañeda y Toguchi, que van a analizar otros tópicos, ya se van a concentrar en el análisis de los ensayos. Por ejemplo, Manarelli rescata un conjunto de ensayos de tópico educativo en la colección de la Derrama Magisterial, ¿no? Hace un análisis de la educación a lo largo de los siglos y se concentra en este tópico. O Prat, Mari Prat, en su famoso ensayo, y lo recomiendo, No me interrumpas, las mujeres y el ensayo latinoamericano. Bien, aquí ella también analiza los ensayos sobre la mujer, escritos por las mujeres escritoras, y el ensayo de identidad. Castañeda y Toguchi también se concentra en analizar la figura de las ensayistas como crítica, se concentra en el análisis de Carolina Freire. Villavicencio analiza los ensayos de la preguerra. Y por último, en el último recuadro que se observa ya los multitópicos, encontramos la tesis de doctorado de Goswick, que nos presenta un ámbito más amplio de los estudios de los ensayos a partir del análisis de diversos tópicos, y analiza los leitmotiv y fundamentos de los ensayos. Bien, entonces ya hemos visto el estado de la cuestión y me gustaría compartir con ustedes. Recuerden que en toda investigación siempre es importante establecer límites, y en este caso, en lo que les presento hoy, que formó parte de la tesis de licenciatura, los rangos, el rango temporal en el que yo me limito, son las publicaciones, los ensayos publicados entre 1882 a 1892. Por ello, solo analizo los siguientes diarios, semanarios, por ejemplo, el Perú Ilustrado, el Ateneo de Lima y la Ilustración Sudamericana. Los tópicos en los que me concentro son la mujer, la literatura, la nación, etc. Conozcamos a estas mujeres, aquí se las presento. Las primeras dos ya son más conocidas, ¿no? Clorinda Mato, Mercedes Cabello, Juana Rosa de Amézaga, Teresa González de Fani, Amalia Puga, María Nieves y Bustamante, bueno, la argentina Juana Manuela Gorriti. Continúo con las siguientes, Margarita Práxedes Muñoz, Enriqueta Bravo y Lastenia Larriba de Llona. Bien, como ya les indiqué, estas mujeres escritoras tuvieron que enfrentarse contra un triple poder opresor, encabezado por el Estado. Por ejemplo, Pierola mandó incendiar la imprenta La Equitativa, ¿no?, de Clorinda Mato y de su hermano David Mato, o la Iglesia, las que lo censuraba, y también esta violencia que provenía de sus pares masculinos femeninos, lo vimos al inicio de la sesión con Juan de Arona. Y tuvieron que luchar contra los prejuicios de la época, ¿no? En este ambiente hostil se circunscribe la mujer escritora que, a pesar de todo, toma la pluma y se dedica a reflexionar sobre el contexto de su época, sobre sus preocupaciones latentes en el contexto de la posguerra. Uno de los primeros temas que rescato, aquí solamente me voy a concentrar en 4 temas. En el primer tema tiene que ver con la educación, ¿no? Ella se preguntaba, ¿no?, ¿cuál es la educación para el hombre y para la mujer, la más adecuada? ¿Será una educación laica? ¿Será una educación religiosa? Por ejemplo, Teresa González de Fani estaba más a favor de una educación laica y criticaba mucho la instrucción religiosa masculina y femenina, ¿no? Recuerden que los cursos de ciencias se veían de forma somera, y Mercedes Cabello estaba a favor también de una educación laica. Ella no podía concebir, por ejemplo, que una persona pueda, bueno, del ámbito religioso pueda enseñar adecuadamente cursos como fisiología, y además se concentraban más en el desarrollo de la educanda, ¿no?, para futuro, para sí misma como una profesional, y no tanto solo para desempeñar el rol de madre o de esposa.
Ahora, actualmente, ¿cómo es la educación en el Perú? Según el currículo nacional, bueno, y me gustaría enlazar estas ideas, estas preocupaciones de estas mujeres escritoras intelectuales del siglo XIX con el presente, ¿no? Entonces, actualmente, según nuestro currículo nacional, tenemos una educación tanto para hombres como para mujeres, de formación humanista, científica y tecnológica. Ahora, con respecto, eso también es nuevo, ¿no? Esto lo estoy reincorporando recién ahora para mostrar, ¿no? Dialogar con el pasado, con el presente, y vemos esta tasa de matrícula de niños y niñas en el 2018 en los niveles de inicial, primaria y secundaria, según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2022. Y podemos observar, por ejemplo, que hay una tasa de matrícula de 35,8% en el caso de las niñas, frente a los niños con un 39,5%. Ahora, en el caso de secundaria, hay una mayor cantidad de tasa de matrícula de mujeres adolescentes, ¿no? De 40,4% frente a sus pares masculinos, un 36,9%. Entonces vemos que las brechas se van reduciendo poco a poco. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa si nosotros separamos a las niñas y a los niños de la zona urbana y a los niños y las niñas de la zona rural? Observemos algunas cifras solo para ejemplo. Por ejemplo, observen en el año 2018, en el caso de la mujer urbana, ¿no? La que vive en la ciudad, la urbe, en el caso de inicial, un 41,5% de mujeres matriculadas, frente a solo 19,8% de mujeres en el espacio rural matriculadas. Lo mismo que los varones, ¿no? Un 19,8% en el año 2018. Entonces, observamos que aún estas brechas están presentes en relación al área, al espacio, ¿no? Zona urbano y zona rural. Entonces, son necesarias políticas que busquen ayudar a que este sector de la población pueda también tener este acceso, ¿no? Y no solamente a partir de una ley, sino también de un seguimiento, ¿no? De un seguimiento. Ahora, otro tema, otra preocupación latente en los ensayos de estas mujeres es el trabajo. Ellas piden un trabajo para la mujer. Tanto Mercedes Cabello, Clorinda Mato y Juana Mésaga son conscientes también de su posición en cierta forma privilegiada, ¿no? Su condición de clase. Recordemos que la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú, así como lo comenta De Negri, pertenecen a una sociedad, un estado acomodado, ya que provienen de familias, ¿no? De la élite, ¿no? Acaudaladas, pero ¿qué es lo que pasa? Llega la guerra, algunos pierden a sus parejas, algunos adquieren deudas y necesitan un trabajo para salir adelante, ¿no? Entonces, muchas de estas mujeres también afirman la necesidad de un trabajo, pero en concreto para aquellas mujeres que han tenido una posición privilegiada, pero que debido a diferentes contextos han sucumbido y necesitan de esto para poder mantener una vida decente, por decirlo así, cómoda, modesta. Y esto lo corroboramos con las cartas. Recientemente se han salido las cartas por Ana Pelufo y De Negri, han sacado la colección de cartas de Clorinda Mato enviadas a Ricardo Palma, en las que observamos esta preocupación constante de Clorinda por obtener un trabajo, ¿no? Para poder salir de las deudas que tiene, que le ha dejado el fallecimiento de su esposo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, importante la necesidad de un trabajo para la mujer, y Mercedes Cabello también reflexiona sobre la necesidad de un trabajo industrial, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que las mujeres pueden desempeñarse muy bien en labores industriales como la litografía, la tipografía, la fotografía, entre otros. Ahora, ¿qué es lo que pasa actualmente? Ya, ¿qué es lo que sucede? Ya, hombres y mujeres pueden trabajar, sí. ¿Tienen el nivel educativo inicial, primaria y superior? Sí. Pero, ¿qué observamos? Si ustedes analizan, vamos a comparar primaria, ¿sí? Mujer con primaria y el varón con primaria en el año 2017 a 2018. Observamos, por ejemplo, que la mujer gana con solo el nivel de primaria 708 soles, frente a su par masculino, también con primaria, que gana 1000 soles, ¿no? Solo por citar un ejemplo.
Entonces, esto nos ayuda a observar que aún las brechas en el ámbito salarial siguen muy presentes en nuestro país, ¿no? Nos hace repensar esto. Siguiente tema, otro tema que estas mujeres también tratan, tiene que ver con la literatura, ¿no? Con el arte de escribir. Muchas escriben, por ejemplo, sobre la novela realista, y a su vez también comentan la producción literaria de sus contemporáneas, por ejemplo, de la baronesa de Wilson, el mismo artículo titulado América y sus mujeres, en alusión a esta misma obra de la escritora, y cómo, por ejemplo, Cabello la compara con otra obra de Clorinda Mato y rescata el valor, ¿no? El valor literario de esta producción. A su vez, también Amalia Puga, en La literatura en la mujer, en este artículo, ella nos presenta una especie de genealogía, rescata la figura de varias mujeres, desde Juana Manuela Gorriti, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Madame de Staël, entre otras, ¿no? Entonces, estas mujeres se dan el tiempo para tomar la palabra y escribir sobre literatura, escribir sobre el trabajo de sus coetáneas, y a su vez legitimizarse así en este espacio que es dominado por los varones. Ahora, actualmente, ¿cómo es la situación de la mujer en el sector periodístico, literario y editorial? Aquí, tomando el caso solo de México, podemos ver que las disparidades de género en estos sectores, en el editorial y literario periodístico, permanecen, ¿no? Aquí les dejo un código QR por si quieren ampliar la información. Esto es según el informe de Mujeres en el Poder de la Palabra, auspiciado por la UNESCO y por PEN Internacional. Bien, por último, otra temática, otra preocupación latente tiene que ver con la nación. También recordemos que la mayoría de estas intelectuales, de estas ensayistas de la época, provenía de la provincia, ¿no? De Cajamarca, de Cusco, de Tacna, de Arequipa, entre otras. Entonces, revaloran mucho estos espacios, ¿no? Sus ensayos a través de las descripciones que le dedican a algunos monumentos. A su vez, con respecto al tema del indio, aquí se ha encontrado una especie de contradicción, porque estas autoras sí revaloran el pasado incaico, el Tahuantinsuyo, el poder, el pasado ancestral, pero a su vez también utilizan categorías como salvaje, ¿no? Para aludir a los mismos. Entonces nos encontramos con una especie de contradicción, ¿no? Se les acepta, pero a la vez se les niega. Y esto sigue hasta el presente. Lo podemos ver, por ejemplo, en estos desencuentros entre el Estado peruano y las comunidades originarias peruanas. Por ejemplo, la Fundación Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Analiza un caso en el que el Estado entró en contradicción con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual nos dice que las comunidades, si el Estado quiere promover algún tipo de proyecto en estas zonas que afecte directamente a las comunidades amazónicas o andinas originarias de esos espacios, tienen que consultarle, ¿no? El derecho a la consulta previa. Y en algunos casos esto no se ha cumplido. Bien, entonces esto fue un repaso, un recorrido rápido realmente, un poco unas pinceladas sobre las preocupaciones latentes de estas mujeres escritoras del siglo XIX y cómo hasta el momento nos han ayudado. Ellas significan el cimiento, ¿no? De estas dudas, de estas reflexiones en torno al camino de la mujer, ¿no? Hoy, actualmente, todas tenemos muchos privilegios gracias a estas pensadoras, ¿no? Estas pensadoras y muchas otras, ¿no? Que seguro provienen de mucho atrás. Y bueno, los invito a seguir investigando, a seguir revisando más bibliografía sobre el tema y a visitar la página de la BNP Digital. Van a encontrar aquí los fondos antiguos digitalizados de la Biblioteca Nacional del Perú. Los invito a buscar, a hurgar en estos espacios, ya que van a poder tener acceso de primera mano y de forma gratuita y libre a estos documentos que en el año 2013, 2015 era muy difícil tener acceso, ¿no? Uno tenía que ir hasta el establecimiento, sacar su carné, ahora ya no.
Ahora ustedes pueden tener acceso, por ejemplo, a documentos inéditos, a cartas, a prensas, a publicaciones, a libros. Entonces, los invito a continuar con esta tarea para seguir revalorizando el aporte de estas mujeres intelectuales del siglo XIX. Bien, eso es todo. Cualquier duda, consulta, ya saben que pueden dejarlo en los comentarios. Gracias. Muchas gracias, Evelyn, por tu exposición. Muy refrescante ver también las noticias los datos estadísticos con los que contamos ahora y hacer estas comparaciones. ¿Cuánto hemos cambiado desde el siglo XIX hasta la actualidad? ¿No? Entonces, es un poco para repensar cuánto falta por hacer. Muchas gracias, Evelyn. Le damos la bienvenida ahora a Sofía Pachas. Doctora, adelante. Gracias, Talia. Muchas gracias. Voy a primero a agradecer al equipo de gestión cultural de la biblioteca por esta invitación y voy a empezar a compartir pantalla, por favor. Ok, entonces, aquí está. Bueno, primero quiero más o menos introducirme en el tema a partir de las imágenes con las que se inicia este recorrido por la Memoria Perú. Y la Memoria Perú tiene 6 temas que propone como un recurso, ¿no? Para introducirnos a diversos temas vinculados a pensadoras peruanas del siglo XIX. Entonces, estos temas son las veladas literarias, la educación femenina, las primeras universitarias, literatura y crítica social, el auge del periodismo femenino y la correspondencia con Ricardo Palma. Entonces, a mí me interesó conversar sobre las primeras universitarias, vinculando un poco un tema de investigación al que le dediqué los últimos probablemente 5 o 10 años, 5 años, a partir de mi investigación de tesis doctoral. Entonces, lo que les voy a compartir son algunas ideas vinculadas a esta primera generación de universitarias en el Perú. Entonces, empiezo el diálogo también cruzando la información con el presente, ¿no? Así como lo ha hecho Evelyn, mostrándonos estadísticas. A mí me pareció también importante iniciar esta idea de cuál es el estado de la cuestión frente a las mujeres y las profesiones. En especial, reuniendo dos imágenes vinculadas al ingreso de las mujeres. En el primer caso, el 86% de ingresantes a la UNI en último examen fueron mujeres. Es una noticia que nos da cuenta de cuáles son los cambios en los intereses de las mujeres vinculados a la elección de profesiones. Y en el otro caso, es una difusión por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es muy promovido a partir de las redes de Concitec, ¿no? Se hace casi una especie de campaña para que las mujeres elijan disciplinas que tienen que ver con las ciencias exactas, con las ciencias duras de alguna manera, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría decir algo al respecto, ¿no? A mí me parece muy, muy, muy importante que se haga este tipo de campañas para incentivar, ¿no? Estas diversas elecciones que pueden tener las mujeres. Sin embargo, a mí también me interesaría que dentro de a lo que ellos consideran ciencia en esta difusión, también se considere a las ciencias, a las disciplinas, a las ciencias sociales y a las ciencias humanas, ¿no? Que de alguna manera son desplazadas por estas ciencias, donde uno puede ver las imágenes en un laboratorio, microscopios, entonces de alguna manera dejan de lado las otras ciencias. Y precisamente lo que hizo Evelyn es mostrarnos a unas mujeres que se iniciaron en las ciencias, en las disciplinas, en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, haciendo este cúmulo de información que va a inspirar a las mujeres posteriormente en el siglo XX e iniciado el siglo XX después de la ley que le otorga a las mujeres el ingreso a las universidades, ¿no? Entonces, habría que también pensar en eso, ¿no? Bueno, entonces como
ustedes han escuchado, yo soy historiadora del arte y por eso me interesa vincular en primer lugar la idea de la imagen de las mujeres en el siglo XIX, vinculándolo pues con la información que manejamos de ellas, ¿no? A partir de qué es lo que tenemos nosotros pensados que las mujeres hacían y por qué merecían ser, por ejemplo, retratadas. Aquí yo les estoy colocando 3 formatos diferentes, 3 disciplinas diferentes. En el primer caso de la izquierda es una pintura, ¿no? Es un retrato al óleo realizado por un pintor muy conocido republicano, Luis Montero. ¿Quién es la retratada? Dice Mercedes Díez Canseco. Es un óleo de 1861, es un óleo que es de cuerpo entero. Y aquí hay una cuestión que para los que leemos un poco sobre arte peruano, sobre historia del arte, sabemos que ese formato de cuerpo entero era un privilegio. O sea, no era cualquier persona la que era retratada de cuerpo entero, y en este caso es una mujer, ¿no? Entonces, obviamente, esto es una mujer importante, es una mujer de élite, lo sabemos también porque ustedes observan el traje, los elementos que ella tiene, las joyas, ¿no es cierto? También el lugar donde ella está retratada. Luego tenemos una litografía firmada por Belisario Garay, y ¿quién es la mujer? Es Ana Seminario de Maxorle. Probablemente el apellido Ana Seminario es un poco más lejano que incluso el apellido Díez Canseco, que todavía en un mundo contemporáneo todavía podemos asociar a ciertas familias con poder adquisitivo, ¿verdad? Ana Seminario, ¿quién es? Ana Seminario fue una mujer que ingresó en el mundo de la odontología, y ella ingresó a la Facultad de Medicina en 1880, en la década de 1880, al quedar viuda. Su esposo era dentista y por eso se inicia en esta disciplina, que al verse ella viuda, entonces ingresa ya a estudiar de manera formal en la universidad, y luego vamos a ver cómo ella llega a hacer esto. En las siguientes diapositivas vamos a saber eso, pero aquí me interesa que ustedes vean cómo ya en la prensa del siglo XIX, este es un retrato publicado en la última década del siglo XIX, ya hay rostros asociados no tanto a un poder adquisitivo, como en el caso del retrato, sino que ya existen otras actividades en las que se están introduciendo las mujeres. Y eso ya va directamente con Esther Festini, que es una de las fotografías que se comparte en esta idea de Memoria Perú. Esa fotografía está allí en Memoria Perú y nos remite a una de las primeras mujeres que también acceden a la universidad. Esther Festini dice, ¿quién es ella? Es la primera mujer en ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad San Marcos. Ingresa en 1898 y en 1901 recibió el bachillerato en pedagogía, o sea, ¿no es cierto?, para ser profesora. En 1904, dice, se doctora en filosofía y letras, y en los años siguientes ella es una activa, además de profesora también, y se introduce en actividades que tienen que ver con la lucha por el derecho a la mujer, en el caso del primer grupo feminista Evolución Femenina. Entonces, la imagen, ¿no? La imagen es bien importante para, de alguna manera, conectar estas ideas y también ir reconociendo rostros, ¿no? Muchas veces reconocemos los rostros de los héroes varones, pero las mujeres tienen que ser muy conocidas, muy conocidas por la información histórica que conocemos y vinculamos rostros. Pero en este caso, por ejemplo, este es uno de los rostros más asociados con la historia de la profesionalización de las mujeres en el Perú. ¿Quién es ella? Es María Trinidad Enríquez. ¿Y quién fue María Trinidad? Para la historia de las profesiones de las mujeres en el Perú es importante porque ella inicia este camino cuando en 1873 solicita el permiso para realizar estudios universitarios. Y allí subrayo permiso porque antes que se emitiera la ley, en 1908, como vamos a ver en otra diapositiva, antes las mujeres tenían que pedir permiso para ingresar a la universidad. Entonces, la primera, quien hizo este permiso, quien hizo esta gestión fue María Trinidad Enríquez, una mujer cusqueña, y no lo hizo en la Universidad San Marcos, sino en la Universidad San Antonio Abad del Cusco.
lo interesante es que nos demos cuenta qué es lo que solicitó, cuál fue la profesión que ella quería estudiar, era jurisprudencia. Entonces era algo atípico para la época porque las mujeres se les asociaba más a cuestiones, por ejemplo, la de cuestión de la educación, ¿no es cierto? Entonces, el haber perdido permiso para una profesión distinta, eso también es interesante asociarlo. Aquí coloco un libro que precisamente es uno de los pocos libros, no digo artículos, no digo investigaciones en general, sino libros que se han publicado sobre, específicamente sobre profesionales en el Perú. Entonces, este libro, Carlos Ramos y Baigorria, ¿no? Son dos autores que le han dedicado esta investigación a este pedido de María Trinidad, que en realidad, pues, si bien ella no llegó a ejercer la carrera, o sea, la dejan estudiar, pero no le dejan ejercer, y ella muere antes que se pueda tener en realidad, fue todo un largo proceso y el proceso iba a deliberar en que no le iban a dejar ejercer la profesión. Ella fallece antes, pero se llega a conocer cuál iba a ser la resolución final. Vean ustedes, el Perú Ilustrado es uno de los medios más interesantes para encontrar información sobre las mujeres en el 19. Ya Evelyn también lo subrayó, es una de las fuentes hemerográficas primordiales, y por eso es que también es interesante ver cómo las fuentes hemerográficas van a contribuir a las investigaciones en el siglo XX y en especial en el siglo XXI que se están haciendo en los últimos años. Aquí quiero rescatar un artículo, el de Odalis Valladares, que fue publicado ya hace un tiempo y que tiene que ver precisamente con el tema que les estoy de alguna manera enlazando algunas ideas, algunos comentarios, ¿no? La incursión de las mujeres a los estudios universitarios en el Perú entre 1875 y 1908, aludiendo al momento en que Trinidad María Enríquez logra empezar a hacer sus estudios en 1875 y en 1908 cuando ya se emite la ley que deja que las mujeres accedan a la vida universitaria. En el caso del libro, este libro titulado Vidas desiguales, mujeres, relaciones de género y educación en el Perú, allí hay varios autores, pero aquí rescato a dos autoras que han trabajado específicamente el tema de primeras profesionales en el Perú. Una de ellas es María Emma Manarelli y la otra es Fanny Muñoz. Entonces, ellas son autoras que están abordando ese contexto de casi cambio entre fines del 19 y principios del 20, qué significó este cambio para las mujeres, para la actividad de las mujeres en el ámbito público. Entonces, vamos a ver que de alguna manera es el nombre que se enlaza no solo como una mujer escritora, sino también como una mujer con diversas facetas, y entre ellas también podemos decir la faceta que tuvo como dirigiendo este medio, el Perú Ilustrado, y ella cómo contribuyó a difundir el trabajo y también la proyección pública que estaban teniendo otras mujeres bajo la dirección de la revista entre el 5 de octubre de 1889 y el 11 de julio de 1891. Glorinda Mato dirigió el Perú Ilustrado, que es una revista que ha motivado mucha investigación porque tiene una calidad en cuanto a la información escrita, pero también en cuanto a la información gráfica que brinda. Entonces allí le coloco algunos temas de tres maneras. Ella incentivó el trabajo de las mujeres, ¿no? La publicación del material escrito por peruanas y extranjeras en la revista. Luego dice, promoviendo la actividad laboral y académica de las mujeres dentro y fuera del país, e incrementando los retratos de mujeres en las portadas y en las páginas interiores de la revista. Precisamente esa portada donde sale Trinidad María Enríquez es la última portada, la última edición en la que Glorinda Mato dirige el Perú Ilustrado, y se despide del Perú Ilustrado con una paisana pequeña, pero que también había sido maestra de ella, ¿no? De Glorinda Mato. Entonces, aquí les he colocado nombres, ¿no? Dice Margarita Práxedes Muñoz es uno de los nombres que me gustaría que ustedes tengan en cuenta, porque también en Memoria Perú se coloca un documento importante vinculando a Margarita Práxedes Muñoz en esta historia de las primeras profesionales.
Otra mujer que fue, en realidad era adolescente cuando empezó a trabajar en el Perú Ilustrado, y Clorinda Mato le dedica unas líneas cuando por primera vez se publica una litografía firmada por ella, es Aurora San Cristóbal. Una adolescente, hija de Evaristo San Cristóbal, empieza a publicar sus litografías en esta revista, y Clorinda Mato le dedica una dedicatoria muy interesante porque felicita al padre que le está ofreciendo a su hija un oficio con el cual se va a poder mantener en un futuro, ¿no? Entonces, le depara que ella se introduzca en este tema y que continúe, ¿no? Y luego allí les coloco, fueron 21 retratos femeninos los publicados durante la dirección de Clorinda Mato en el tiempo en que ella estuvo dirigiendo la revista. Al final de este apartado de pensadoras peruanas del siglo XIX, luego de estos 6 temas que colocan aquí los amigos de la Biblioteca Nacional, colocan un espacio de diálogo, ¿no? Lo interesante es darnos cuenta cómo ese material nos puede contribuir a abrirnos las posibilidades a diferentes interrogantes donde podemos enlazar el presente y el pasado. Yo coloco aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos definir a una profesional o una profesional? ¿Qué hace profesional a una persona? ¿Y desde cuándo se considera a una mujer profesional en el Perú? Entonces son preguntas que pueden ser abordadas de diferentes maneras, porque, por ejemplo, podríamos decir que el aprendizaje no solo se da en un espacio académico, y eso es cierto, porque hay diferentes maneras en que, por ejemplo, las mujeres se introducían en el mundo de la lectura y de la escritura en el siglo XIX, ¿no es cierto? Algunas veces lo hacían porque tenían, por ejemplo, bibliotecas, ¿no? La familia tenía bibliotecas en las que ellas se introducían de diferentes maneras, eligiendo estas lecturas. Pero también había maneras en que conseguían a alguien que los guiara en ese aprendizaje. Pero existe otra manera en las sociedades que se han creado para dar este peso social a alguien, contribuyendo a la sociedad, pero de una manera mucho más formal, acudiendo a un aprendizaje dentro de un espacio privilegiado. Y ese espacio privilegiado es la universidad, obviamente después de una formación básica. Entonces, si decimos cómo podríamos empezar a pensar qué cosa significa ser un profesional, entonces les hago esta pregunta con esta respuesta, ¿no? ¿Qué se entiende como profesionalización? Y es allí donde nosotros podemos darnos cuenta que existen disciplinas que se encargan de estudiar esto. Y, por ejemplo, aquí podemos decir que la sociología es quien se ha encargado con un especial interés a escribir sobre esta idea de profesionalización en la sociedad. Entonces, de allí, de algunas lecturas que hice precisamente para hacer mi investigación de tesis doctoral que estaba relacionada a las mujeres artistas profesionales en el Perú, entonces puedo sacar esta síntesis: la profesionalización como un proceso que inicia con la adquisición de saberes en un centro educativo y el posterior reconocimiento, o sea, social, a partir del desempeño en la práctica profesional. El cumplir estas etapas dará como resultado que él o la profesional obtenga cierto estatus social y también económico. Porque por supuesto que aquí estamos hablando de un momento en la historia en que las mujeres ya dejan de tener esta idea de que si hacían algo, por ejemplo, las mujeres en el arte, si hacían una pintura, podía ser la pintura plásticamente muy buena, pero si ellas pertenecían a una familia con poder adquisitivo, no era bien visto que vendieran la obra. ¿Y se dan cuenta? Entonces, en ese momento de la historia era mal visto para ellas. Pero ya, conforme va avanzando el tiempo, y en especial después del siglo XX, estas ideas se van dejando de lado y vemos que alguien que se dedica, ¿no es cierto?, que ha estudiado, que se desempeña bien, pues también es dable que reciba un estipendio por eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿desde cuándo los hombres empiezan también a hablar sobre esto? Porque nosotros hemos visto cómo las mujeres en la literatura, esas pensadoras, esas primeras intelectuales, que en especial toman un espacio privilegiado después de la Guerra del Pacífico y empiezan a expresar sus ideas respecto al cambio que se necesitaba en la educación de las mujeres, lo hemos visto, ¿verdad? Con Evelyn hemos visto algunos nombres, pero también hay hombres
que empiezan a escribir y empiezan a escribir sobre el cambio que debería darse en la educación de las mujeres. Aquí les voy a mostrar dos casos, ¿no? El primero, por ejemplo, que ven ustedes a la izquierda, dice, es la elección de la carrera. Y esto es para más o menos darnos cuenta cómo se hace referencia en este texto publicado en 1888 en el Perú Ilustrado sobre alguien que va a elegir una carrera y que como algunas ideas que le dan, por ejemplo, dedícate a la jurisprudencia, dedícate a la medicina o sé militar, pero siempre refiriéndose a un lector masculino, ¿no? No hay nada que haga referencia a que la persona que va a elegir una profesión, una carrera, sea mujer, ¿no? Pero años antes, o sea, casi 10 años antes de que se publicara ese poema, La elección de la carrera, había habido un hombre que empezó a escribir sobre la idea de fomentar un cambio en la educación de las mujeres. Y allí está firmado justo en la primera velada literaria de Juana Manuela Gorriti, que también pueden encontrar el libro completo en Memoria Perú. Entonces ahí hay un eje que se llama Las Veladas Literarias, y allí está ese libro donde he extraído este artículo que se llama La educación social de la mujer. Y ahí dice, cuando los buenos talentos femeninos dentro... A ver, aquí no logro mover esto, pero dice, ahí está, cuando los buenos talentos femeninos den muestra de su poder desde el asiento destinado a los maestros y se realice la enseñanza superior de la mujer por la mujer, entonces quedará verdaderamente resuelto el problema de su educación social. O sea, aquí no solamente está diciendo que las mujeres se tienen que dedicar a la enseñanza básica, sino que está diciendo que se va a ser un verdadero cambio cuando mujeres enseñan a otras mujeres, pero en un contexto no de la educación básica, sino de la educación superior. Pero bueno, llegamos así a 1908, hacemos un paso importante en esta historia, porque fue cuando se leía en su primer periodo, emite esta ley, la ley número 801, en que dice que las mujeres que reúnan los requisitos que la ley exige para el ingreso a las universidades de la República serán matriculadas en ellas cuando así lo soliciten, pudiendo optar los grados académicos y ejercer la profesión a que se dediquen. Bueno, esto sucedió en 1908, pero antes de 1908 ustedes han visto que la historia de las mujeres dentro de las profesiones universitarias es de antes, ¿no es cierto? Entonces hay mujeres que tuvieron que gestionar ese permiso, así como lo hizo Trinidad María Enríquez, y lograr acceder al aprendizaje. Luego de 1908, paulatinamente las mujeres accedieron a la universidad. Y digo paulatinamente porque es importante resaltar que en ese momento no existía una educación secundaria para las mujeres. O sea que las mujeres tenían una educación básica primaria y si querían llegar a la universidad después de 1908, tenían que tener clases de todas maneras adicionales que le permitieran resolver un examen de ingreso, ¿no? Entonces, para eso necesitaban, por ejemplo, empezar a estudiar con los apuntes del hermano que sí estaba en la universidad, ¿no? Y acá les pongo una interesante foto de la década del 20, donde ven ustedes una figura de una mujer y de un hombre caminando por los claustros de lo que es hoy la Casona de San Marcos, ¿no? Y ahí sale el nombre, ¿no? De quiénes son. Dice, los alumnos del tercer año de letras, la señorita Erlinda Cabrera Casas y el poeta Luis Rivero, para hacer referencia a una educación donde ya no se hacía la diferencia entre un espacio para hombres y mujeres, sino a un espacio compartido. Entre las pioneras que tuvieron que gestionar los permisos, les voy a señalar dos nombres que están vinculados con el material que ofrece Memoria Perú. Ya son las últimas diapositivas y me gustaría así tener este espacio para rescatar, además de Trinidad María Enríquez, estos nombres. Margarita Práxedes Muñoz, aquí ven ustedes que se ha compartido su tesis, está en la Memoria Perú, está la tesis, incluso autografiada, y es bien interesante ver cuál es el tema que propone Margarita Práxedes Muñoz, porque ella ingresó en 1882 a San Marcos y luego salió por un tiempo y luego retomó sus estudios e ingresa a Ciencias, sustentando su tesis en 1890. Y su tesis se llama Unidad de la materia e identidad sustancial de los reinos inorgánico y orgánico.
Entonces es una de las pioneras en ingresar a una disciplina también atípica, ¿no? Incluso si nos damos cuenta, de acuerdo a la noticia con la que empezamos esta proyección, ¿no? Sale fuera de lo común incluso hasta la actualidad, de alguna manera, que las estadísticas nos dicen que las mujeres no necesariamente eligen estas disciplinas, ¿no? Y bueno, interesante ver cómo estas mujeres en sus tesis, lo que vendría a ser la introducción de su tesis, hacen, ¿no? El reconocimiento, por ejemplo, Margarita Praxedes Muñoz le hace un reconocimiento a Mercedes Cabello, ¿no? Entonces ella dice que le dedica la tesis a Mercedes Cabello porque dice: a vos os toca despertar el entusiasmo de la mujer peruana con vuestra ilustrada y precursora frase para que nuestro sexo conquiste aquí los lauros del saber que hoy son ya su patrimonio de todas las naciones cultas. Y entonces hace también referencia más adelante a esto, ¿no? Dicen que, y ahora, señores, que merced a ese movimiento intelectual de nuestro privilegiado siglo, o sea, el siglo XIX, puedo tener el alto honor de ocupar vuestra atención, reclamo vuestra bondadosa indulgencia para esto es bien interesante porque cuando se analizan los textos de estas mujeres, algunas veces uno entra en cierta contradicción porque ellas suelen tener este tipo de retórica donde pareciera que ellas están de alguna manera menospreciando sus conocimientos frente al jurado. Sin embargo, hay lecturas donde se analizan estos textos y en realidad lo que nos dicen es que eran estrategias que tenían estas mujeres para introducirse dentro de un medio en el que las mujeres eran muy pocas. Entonces era una manera de ingresar a ese mundo, ¿no? No es que en realidad ellas estuvieran menospreciando su trabajo, sino que es una estrategia para introducirse en él porque finalmente los jurados eran profesores, eran hombres, ¿no? Margarita Praxedes Muñoz tiene una interesante vida que la aleja del Perú, se decide, va a Chile, en Chile publica artículos de investigación y finalmente fallece en Argentina. Y la otra mujer que también se rescata en Memoria Perú cuando se comparte también su tesis es Laura Ester Rodríguez Dulanto. Ella tiene una activa, mire, vean ustedes, les he colocado ahí los años, ¿no? 1892 ingresa a la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos, 1894 se matricula en la Facultad de Medicina, hace sus tesis, recibió el título, finalmente en 1900, justo en el cambio de siglo, recibe el título de médica cirujana. Al igual que Margarita Praxedes Muñoz hace referencia en la introducción de su tesis, que es también muy interesante de tenerla ahí completa, ustedes la tienen en Memoria Perú completa, y ahí les he colocado dos párrafos que hace referencia a esto, ¿no? Que este cambio que se puede ver en que la mujer puede ya tener esta capacidad para educarse y para formar parte también de la sociedad peruana, ¿no? Entonces, esas son lecturas que hay que introducirse y verlas en el contexto y de lo que significaba para ellas ser las primeras profesionales. La misma Laura Ester Rodríguez Dulanto lo dice en la introducción, que ella se siente de alguna manera halagada, pero también comprometida, porque sabía que iba a ser la primera doctora en ser en el Perú, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente termino estos comentarios con otra profesional destacada, ella, Miguelina Costa Cárdenas, hace sus tesis entre 1918 y 1919, se han publicado sus dos tesis de bachillerato y también de doctorado, y entonces incluso se han publicado artículos porque ella era una activa mujer política, ¿no? Es la primera abogada litigante en el Perú. Entonces es también una de las destacadas mujeres profesionales y que entre sus artículos yo quiero señalar este apartado donde dice: déjese a las multitudes incultas tildar de marimacho, y eso cuando Evelyn mencionó estas primeras palabras de marimacho haciendo referencia a Clorinda Mato, veamos que era en el 19, pero en 1918 se seguía con ese estereotipo. Dice: tildar de marimacho a las mujeres que obedeciendo a la fuerza de su espíritu van cual audaces exploradoras abriendo camino en el amarañado zarzal de la ignorancia, para que las que vengan detrás encuentren el sendero limpio de maleza
y entren en él para continuar la obra empezada, la obra digna, la de mejorar la humanidad, mejorando personalmente. Y bueno, estas son palabras de 1918, pero que todavía nos siguen diciendo mucho. Y ahí, he allí lo interesante de explorar toda esta información, cuestionándonos y mirando cuáles son las continuidades que no deberían persistir, como por ejemplo este estereotipo de marimacho, o también las diferencias y lo que se ha logrado, ¿no? Entonces, con esta diapositiva doy por concluida mi intervención. Muchas gracias, doctora, por la exposición de esta tarde. Nos llama a volver y a releer a estas pensadoras peruanas del siglo XIX, pero que también en el XX siguen cultivando este ímpetu por seguir investigando y estudiando. Vemos otras facetas de las mujeres, ¿no? En un inicio, las veladas literarias con Juana Manuela, las lecturas, y luego van avanzando y van incursionando en otras ciencias, ¿no? En un principio en las letras, las ciencias humanas, ciencias sociales, como bien dice usted, hay que mencionarlas tal cual, y luego en las ciencias exactas, ¿no? En este caso la medicina, como estas pensadoras. Entonces, sí, estamos en todas las ciencias presentes, estamos trabajando en ello también. Hay preguntas de nuestros usuarios en Facebook. Nos consultan para la doctora Sofía Pachas. ¿Podría comentarnos sobre la fortuna crítica de las artistas plásticas de finales del siglo XIX y principios del XX? Bueno, esa es una pregunta que me la está haciendo un especialista, porque esa idea de fortuna crítica es un concepto que viene desde la historia del arte. Bueno, la fortuna crítica que han tenido, la fortuna es esta idea de si han persistido, si han permanecido en la historia y de qué manera. Las que están en el tránsito entre el 19 y en el 20, en realidad han recibido muy poca atención de parte de la historia del arte, excepto una de ellas, y esto tiene que ver porque su obra está en los museos y ha sido valorada desde más o menos la década del 80 del siglo XX, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a Rebeca Oquendo, ¿no? Entonces es como la pintora emblemática del siglo XIX y principio del XX. Sin embargo, no fue la única mujer que se dedicó a las artes plásticas. Por ejemplo, les coloqué allí una imagen de Aurora San Cristóbal, que es la primera litógrafa en el Perú. Y ella no solamente publicó en el Perú Ilustrado, ella publicó en 3 o 4 revistas de fines del 19, donde su padre trabajaba como el director gráfico, el director artístico, y eso le permitía a ella introducirse en un medio donde solamente habían hombres, ¿no? Pero eso no desmerecía, a pesar de que ella tenía de alguna manera este vínculo que le permitía abrirle las puertas a un espacio que probablemente otras mujeres no podían, su calidad uno puede irla observando conforme va publicando en todos esos últimos años del 19. Es una mujer que no había recibido mayor atención. Entonces, si se dan cuenta, hay mucho todavía por publicar. Probablemente Evelyn también diga lo mismo desde la literatura. Yo lo puedo decir desde la historia del arte, desde el arte peruano del siglo XIX. Hay todavía mucha información que está por rescatarse de las fuentes hemerográficas. Por eso es que es bien interesante saber los diferentes mecanismos que una biblioteca como la Biblioteca Nacional del Perú crea para de alguna manera hace que los entusiasma, ¿no? Entusiasma a los lectores diciéndole, mire, tengo este documento, tengo esta fotografía, tenemos esto, porque muchas veces cuando nosotros, en la época en que yo empecé a ir a la Biblioteca Nacional ya hace bastante tiempo, solamente teníamos ese catálogo, ¿no? El catálogo Hall, creo que es ese libro grandote que nos decían, ya, fíjate si existe la información que quieres, si está en el catálogo está, ¿no? Pero obvio, ¿no? Eso ya es ya 15, 20, 25 años atrás, y miren cómo los medios nos han permitido, ¿no es cierto?, visualmente entregarnos la información, incluso bajarla y tenerla en nuestro computador. Entonces es una cosa maravillosa que nos puede permitir el mundo del siglo XXI. Sin embargo, yo creo que hay que subrayar, porque hay muchas personas jóvenes en especial que piensan que todo está en Internet.
y no todo está en internet, por supuesto, y ahí viene el trabajo del investigador que amerita mucho tiempo y paciencia. Y irse a ver los periódicos y las revistas del siglo XIX es algo magnífico, apasionante, y bueno, están las historias por extraerse de esas páginas, ¿no? Y así están las mujeres todavía esperando, muchas mujeres en el arte que faltan todavía rescatar del 19 y del 20. Muchas gracias, Sofía. Tengo una consulta también para ambas, ¿no? Justo viendo la producción impresa de las mujeres, en algunas de ellas incluso la publicación de sus tesis, ¿qué leían estas pensadoras del siglo XIX? ¿Había una lectura entre mujeres? ¿Había lectura de otras mujeres fuera del Perú? ¿Había una inspiración entre ellas? ¿Había correspondencia entre ellas? Bueno, con respecto a las escritoras del siglo XIX peruano, justo me encuentro haciendo una investigación en torno a eso, a las conexiones que hay entre ellas y otras escritoras. Y sí, por ejemplo, tuvieron una conexión con Emilia, a ver aquí, la famosa española, ¿no? Española. Algo Bazán. Exacto, eso se fue el nombre, Emilia Pardo Bazán. Sí, ella incluso escribió el prólogo para Educación Femenina de Teresa González de Fani, ¿no? Entonces vemos que estos lazos, tanto con las escritoras españolas y las escritoras peruanas, está fuertemente marcado. Ahora me gustaría seguir investigando si por allí con otras, por Centroamérica, Norteamérica o en la misma Latinoamérica se forman otras conexiones, ¿no? Eso todavía está muy abierto, pero sí, sí hay conexiones con algunas escritoras de Europa, de España principalmente. Sofía, ¿nos puedes mencionar algo también referente a esa consulta? Bueno, en realidad lo que yo recuerdo es que, por ejemplo, en la misma Margarita Praxedes, ese prólogo es bien interesante porque nos está haciendo referencia a una intelectual peruana que tenía muchas lecturas relacionadas al positivismo, ¿no? Ustedes tienen también en uno de los ejes vinculadas a la literatura, que es literatura y crítica social, le dedica un espacio bien generoso a Mercedes Cabello, ¿no? Y allí se pueden encontrar, o sea, esos vínculos, ¿no? Quizás no directamente algunas veces del mismo autor, pero vemos que allí el nexo de Mercedes Cabello frente a autores positivistas, ¿quién se lo estaba dando a Margarita Práxedes? ¿No? Quizás no de primera impresión, pero como segunda lectura la estaba teniendo como referencia a esos positivistas a partir de Mercedes Cabello. Obviamente que cuando ella viaja, por ejemplo, yo he encontrado un artículo de investigación que hace referencia a los artículos que publicó Margarita Praxedes Muñoz en Chile, ¿no? Y allí nos vemos que ella pues está a la vanguardia de lecturas de autores, incluso se empieza en un debate en fines del siglo XIX sobre esta idea del tamaño del cráneo en los seres humanos y cómo eso determinaba de alguna manera, ¿no?, una jerarquía entre los sexos, ¿no? Y entonces ella entra en ese debate, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta cómo ella fue obviamente nutriéndose de la información que llegaba novedosa para la época, brindando incluso su postura, entrando en ese debate, ¿no? Entonces, claro, las mujeres se leen entre ellas y obviamente tienen la facilidad porque la cuestión de los periódicos que están circulando en el 19 colocan a autores hombres y mujeres extranjeros, cosa que es diferente y es un obstáculo para la cuestión de las artistas, porque las imágenes todavía no eran reproducidas tanto como los periódicos reproducen poemas y libros y novelas de folletín, ¿no es cierto? Entonces las mujeres que hacían copias de obras era porque tenían de alguna manera grabados de revistas donde ellas podían, por ejemplo, empezar a copiar a un autor clásico, ¿no? Entonces hay una pintora que, por ejemplo, se llama Emma Coda y que hace una pintura, es una copia de una pintura italiana,
no se especifica cómo ella copia esa pintura, porque ella radicaba en el Perú. Entonces tenemos que imaginarnos que ella se agenció grabados europeos y estaba haciendo así como se hacían en los talleres virreinales, que copiaban de alguna manera los grabados y luego pues de alguna manera solucionaban la idea de los colores, ¿no? Vean que son cuestiones diferentes de acuerdo a las disciplinas, ¿no? Las disciplinas, cada una de ellas tiene sus particularidades, ¿no? Y bueno. Muchas gracias. De hecho, hay más por releer, más por conocer, y estas relaciones, las mismas publicaciones del Perú Ilustrado, también a partir de ahí también podemos ver estas relaciones, ¿no? De escritoras con sus pares. Les agradezco mucho la presentación de ambas el día de hoy. Quizás quieran dar algunas palabras finales. Empezamos con Evelyn. Bueno, primero quiero volver a agradecer al área de la gestión cultural por brindarnos este espacio, ¿no? Para poder conversar sobre el aporte de estas mujeres en los diferentes siglos. Ya hemos visto también con Sofía las primeras mujeres universitarias, ¿no? Y todo por lo que tuvieron que pasar. Ahora, también invito a todos los que están viendo esta grabación o esta transmisión en vivo a seguir investigando, porque aún queda mucho material por seguir investigando, por ejemplo, los diarios, las cartas, ensayos también, no solamente publicados en Perú, sino también en New York. He encontrado publicaciones en Estados Unidos, entonces hay mucho más por investigar. Los invito a hacerlo, también por supuesto tocar de primera mano, tocar estos textos antiguos, sentir el olor, la historia, ¿no? Ahí presente. Los animo a todos a seguir con esta tarea. Gracias. Gracias, Evelyn. Doctora. Bueno, había una idea que yo había escrito y que ya pues con la cuestión de la premura del tiempo, ¿no? Entonces yo decía, ay, creo que ya algunas cosas que había escrito para las diapositivas se me quedaron, y una de ellas fue, por ejemplo, rescatar esta idea de la tesis de Laura Esther Rodríguez Dulanto, que ustedes colocan íntegra, ¿no? Que se llama Estudios Geológicos de la provincia de Chancay, que la publicó en 1898, y yo me preguntaba, qué interesante sería que algún profesor, profesora de secundaria, por ejemplo, tomara la tesis con sus alumnos en Chancay y que la leyera, ¿no? Y que la analizara, ¿no? Porque eso es algo que creo que falta a muchos docentes, la creatividad. A pesar de que no seamos de arte, que no son profesores de arte, yo creo que una de las maneras en que todos estos formatos digitales están apostando en los últimos tiempos es eso, ¿no? Activar la creatividad para enseñar, tanto en la educación básica como en la educación universitaria. Yo me dedico a la educación universitaria porque creo que la educación básica es mucho más difícil, porque como me lo dijeron antes, ¿no? En algún momento un profesor nos dijo, ¿cuál es la diferencia entre ambas, enseñar a ambos, ¿no? Que a los niños tú tienes que motivarlos, ¿no? En cambio, el universitario se supone que ya viene motivado. Y para hacer la motivación hay que ser creativos, ¿no? En la vida real también hay que motivar al adulto, pero más al niño. Y entonces, qué interesante, ¿no? Tener esa pauta que nos dejó Encinas, ¿no? De educar con el mismo contexto, con lo que tienen a su alrededor. Y qué lindo sería que esa tesis que ustedes la han colocado allí como fuente primaria en íntegra, sea leído por profesores en el mismo Chancay, que reconozcan su paisaje, que reconozcan, ¿no es cierto?, lo que ellos pueden ver o han visto en fotografías, en libros, haciendo referencia a su lugar de origen, ¿no? Yo creo que eso sería lo que yo apostaría al final de mi intervención, de apostar a la creatividad en la enseñanza. Muchas gracias, Sofía, por estas palabras que alientan también a nuestros usuarios y usuarias de seguir conociendo las tesis de las primeras mujeres universitarias, verlas en su contexto actual y, bueno, también utilizar los recursos de la biblioteca digital que está disponible para su consulta desde cualquier plataforma y también desde nuestros hogares. Les agradecemos una vez más. Vamos a proceder
al cierre, bueno, una vez más, agradecerles a ustedes, ¿no? A Evelyn Huarcaya y a Sofía Pachas por la excelente exposición de esta tarde, su amable participación en estas actividades en torno a Memoria Perú. Y bueno, también por sus interesantes alcances proporcionados esta tarde, nos ha inspirado en seguir leyendo mucho más. Asimismo, también invitamos a nuestro público que nos sigue a través que nos sigue a través de la plataforma virtual, continuar visitando el micrositio de memoriaperú.bnp.gov.p y seguir las actividades académicas que la Biblioteca Nacional del Perú ofrece de manera virtual. Les agradecemos una vez más por sus exposiciones y al público por su atención. Muchas gracias, muy buenas tardes.